Bueno, amigos, 973 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Es el reporte de hoy del Ministerio de Salud Pública con 2 fallecimientos. No hay duda de que el país está en una cuarta ola de esta peligrosa enfermedad y no es un caso exclusivo de República Dominicana. Hoy justamente la Organización Mundial de la Salud estaba advirtiendo que Europa está en un proceso regresivo en relación al COVID-19 porque ya varios países, incluyendo Italia y España, que fue donde se presentaron las situaciones más dramáticas durante aquel pico al inicio de la pandemia, están retornando a reportar casos. China Popular está reportando casos internos porque en los últimos meses la situación de China con relación al COVID era de casos que venían de fuera. Ahora resulta que están presentando casos a lo interno. Y el caso de Rusia ya es dramático. Rusia tiene aproximadamente un mes reportando cifras récord, tanto de contagios como de fallecimientos a consecuencia del COVID-19. Hoy justamente Rusia registró más de 1.300 muertos a consecuencia de esta terrible enfermedad. Es decir, que el mundo, en un marco donde se está disponiendo de suficientes vacunas para que todo el mundo pueda inocularse contra la enfermedad, inmunizarse, el mundo está en una situación regresiva, y digo regresiva comparando la situación que se vivió el año pasado, en el 2020, cuando todo el mundo contemplaba impotente como grandes países y ciudades del mundo la gente se contagiaba y moría a consecuencia de esta enfermedad. La situación en República Dominicana es delicada. Es delicada a pesar de que tenemos ya más de la mitad de la población vacunada con 2 dosis. El número de camas de pacientes internos en cama para cuidados intensivos sobrepasa el 44%, es decir, que prácticamente la mitad de las camas disponibles para UCI, para cuidados intensivos, están ocupadas, y ustedes ya ven cómo va registrando hacia el alza el número de casos positivos que se reportan cada 24 horas. Bueno, aquí en el país hay personas que son apasionadas con las aritméticas, entonces, y esos aritméticos están del lado de los que rechazan la vacunación. Ellos dicen que respecto a la cantidad de personas que hay en República Dominicana, si somos alrededor de 10 millones de personas que se contaminan 900, ellos calculan que en términos porcentuales son tan mínimos, tan insignificantes, que entonces ¿por qué se crea cierto, se transmite como es cierto drama y o temor, se transmite temor a la población? Porque entonces analizan que a partir de los números, entonces los niveles de contaminación son muy bajos del virus. Y así está pasando, como tú dices, en otras partes del mundo. Pero aquí, con esto del tema este, yo vuelvo y repito, de que salud pública tiene que ser más detallista en cuanto a poder explicar con mucho detalle, con mucha calma, la cantidad de personas que están vacunadas con respecto a la cantidad de personas que se contaminan, de qué cantidad de personas, ¿cómo se llama esto? Pruebas hacen diariamente en un día, y de ese día, de tantas pruebas, cuántas personas salen contaminadas por sector y cosas de esas, y dar un dato así para uno poderse darse una idea, porque hay cosas de estos números, como dije hace unos días, que ya yo siento a veces que no sé dónde dicen la verdad y cuándo dicen la mentira. Bueno, habría que ver, pero como tú dices, las estadísticas están ahí. Es real que los casos de COVID van en aumento, es decir, y van en aumento no solo en República Dominicana, sino en otros países del mundo, como te estaba señalando, pero al mismo tiempo hay países que están abriendo totalmente y ya eliminando restricciones, como es el caso incluso de los Estados Unidos, que ya anunció que está motivando a la gente a viajar
a territorio norteamericano, porque ya ellos eliminaron todas las restricciones, incluso para el uso de mascarilla. Ya usted usa mascarilla en los Estados Unidos si es su convicción propia de que debe llevarla. Si usted no cree que debe llevarla, no se la solicitan en ningún lugar. En otros países hay resistencia a que usted muestre una tarjeta diciendo que usted se vacunó contra el COVID-19 y ya las autoridades están cediendo a esa resistencia. Entonces, el mundo, al parecer, ha decidido, para utilizar un lenguaje muy típico suyo, Barrioso, el mundo ha decidido que sea lo que sea. Es decir, que sea lo que sea y que venga lo que que a Dios venga. que reparta suerte. Exactamente, y a Dios que reparte suerte. Esa es en el marco que estamos viviendo en el día de hoy. Pero yo lo que aconsejo es que se cuide. Cuídese Claro. porque usted puede contagiarse, puede sobrepasar la enfermedad sin presentar síntomas graves, pero también puede que presente síntomas graves. Y esto no solamente es una complicación para su salud, sino para su bolsillo, porque el tratamiento de COVID-19 es bastante caro, bastante elevado. Ya se está hablando de Así es. pastillas, se está hablando de medicamentos que pueden administrarse para el tratamiento del COVID, pero son medicamentos bastante caros que usted debe observar también. Es decir, hay que observar dos cosas. Hay que observar que usted no se pueda morir si resulta afectado, si no tenga síntomas graves, pero también hay que cuidar el bolsillo. Barrioso, porque vuelvo y repito, Claro. todos los testimonios que he tenido de personas que han sido internados y que han presentado situaciones de gravedad, resulta que han tenido que realmente contar mucho y contar muchas papeletas a pesar de tener un seguro médico. Mira, Barriuso, yo creo que este es un tema que más que para abogados debería ser para psicólogos y psiquiatras. Resulta que la comisión bicameral que estudia el proyecto de Código Penal decidió en el día de ayer, eso trascendió, el día de ayer trascendió, decidió eliminar el eximente que se colocaba, digo, establecer un eximente a al hecho de que un padre llame la atención a un hijo, es decir, porque lo sorprenda en un acto, qué sé yo, fuera de lo que debe ser la conducta apropiada de un niño. Y entonces decidió que eximir de sanciones ese comportamiento de un padre, de los padres frente al hijo. Esto generó inmediatamente una alerta entre UNICEF, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia y la Niñez, que dijo que la República Dominicana se estaba permitiendo, por ejemplo, que se generaran este tipo de conductas violentas en padres frente a sus hijos y que esto iba a generar actitudes en esos hijos que un poco lo divorciaban de lo que debería ser la conducta normal de un ciudadano. Y también el Consejo Nacional para la Niñez y igualmente el gabinete para niños y adolescentes que preside la primera dama de la República, Raquel Albaje. Ellos citan, CONANI y este organismo que dirige la primera dama, dicen que dice que agrega que según un estudio publicado recientemente, un 64% de los niñas y niñas dominicanos sufren disciplina violenta, porcentaje que sube al 70% en los infantes de entre 3 a 4 años de edad. Entre los 2 y 17 años, la violencia psicológica afecta el 50% de nuestra población infantil. Entonces advierten, eximir la violencia disciplinaria sin ni siquiera establecer qué se entiende por disciplina bien aplicada es arriesgar la población infantil y adolescente a una escalada de la violencia en su contra como efecto de la eliminación del riesgo de sanción. Esa fue la reacción frente a lo que se había trascendido que iba a aprobar la comisión bicameral para someterla al pleno de ambas cámaras en el Congreso. Bueno, pues hoy la comisión bicameral decidió echar para atrás, decidió mantener la sanción que se establece en eso que se llama conducta bien aplicada a un niño y decidió mantenerla.
En palabras de un diputado, lo que se ha hecho es que eso va a provocar que un padre ni siquiera pueda mirar mal a un hijo, porque sería pasible de un sometimiento a la justicia y de una sanción en los tribunales. Yo te pregunto, Barriuso, la delincuencia que usted exhibe hoy, ¿se puede comparar con la que teníamos en República Dominicana antes de los años 80? Porque yo creo que la formación en el hogar influye bastante en el comportamiento del ciudadano, ¿verdad que sí? Claro, yo siento, creo que una vez comenté en el programa que los senadores y diputados están muy distantes, necesitan de mucha asesoría, de mucho diálogo, muchas conversaciones con instituciones especializadas para tratar temas de esta naturaleza, porque no pueden ir por intuición a trabajar temas tan sensibles y tan comprometedores. Entonces, así no puede funcionar. Porque fíjate, si uno toma como referencia a Estados Unidos lo que ha sido las leyes con respecto de los derechos del joven, del hijo, pues Estados Unidos prácticamente fue descomponiendo su estructura familiar. Ellos tienen una serie de situaciones de críticas ahí dentro que todavía tienen la consecuencia en esa violencia tan concentrada que hay en Estados Unidos. Fíjate que son en las familias latinas donde se sientan en una mesa las familias, pero en Estados Unidos ha variado mucho. Y es el fruto de que a partir de que el muchacho cumple 18, que es una mayoría de edad Ya se establecida, mientras las independiza leyes y se muda solo. sí, entonces a partir de ahí eso se ha creado mucho conflicto en Estados Unidos. Ese es un ejemplo que podemos tomar cómo ellos en determinados momentos se afectaron sensiblemente en su organización o estructura de la familia. Sí. Bueno, yo no sé si hay datos estadísticos, pero quienes integramos esta generación a la que pertenecemos tanto usted como yo, pueden dar testimonio de si las pelas que nos dieron nuestros padres generó en nosotros algún tipo de frustración o conducta violenta. Es decir, yo lo que conozco de mi generación, hacemos historia larga de las pelas, por ejemplo, que nos daban por cualquier advertencia que nos hizo nuestros padres. Antes hasta un vecino podría darle un pecozón a un niño porque entendía que se comportó mal. El maestro podía darle un reglazo, pero resulta que ahora adoptar ese tipo de actitud o de llamarle la atención acompañándolo de vía de hecho a un niño puede causar encarcelamiento y una reacción realmente inesperada para cualquier persona que incurra en esto. Los tiempos han cambiado, hay que reconocerlo, pero ya se impone mucho lo que dicen los psicólogos, lo que dicen los expertos en la conducta humana, es decir, si tú tienes un niño violento en la casa, el hecho no es llamarle la atención, es colocarlo en manos de un psicólogo, ¿verdad? Bueno, es parte de la modernidad, ¿verdad? Y de la modernización de nuestras sociedades, pero obviamente que sí, aquellas personas que nos desarrollamos en barrios populares, nuestros padres nos daban la pela, un vecino tenía autoridad para tal cosa, porque siempre se trataba de que uno preservase ciertas conductas de respeto a los mayores, cosas de estas. Había unos principios. Esos principios se fueron borrando y con esto pues ha surgido un tipo de conducta que todos estamos condenando de nuevas generaciones, ¿verdad? Que es lo que tú nos estás diciendo. Y nosotros que veníamos así de barrios populares, estamos en la línea. No asomamos delitos ni cosas, ni aspiramos a nada delincuencial, ¿verdad? Claro, pero nada, el mundo cambió hace mucho tiempo y no lo vamos a arreglar nosotros. Bueno, Barriuso, Claro. ya finalmente se sigue celebrando la cumbre sobre el cambio climático. República Dominicana está representada por el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Orlando Jorge Mera, y precisamente en el día de hoy le tocó el turno a República Dominicana. Dice que el ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana, Orlando Jorge Mera, subrayó en entrevista con EFE que su país necesita financiación climática ahora, no mañana, porque están entre los 10 países
más afectados por el cambio climático. Mera dijo que la condición insular de la República Dominicana los hace muy vulnerables ante los efectos del cambio climático, como los fenómenos meteorológicos extremos en la forma de huracanes y tormentas que en el curso de los últimos años se han incrementado y le han colocado en una situación de mucha vulnerabilidad. Esa afirmación tiene que proceder de los fondos generados en concepto de lucha contra el cambio climático y tiene que ser rápida y transparente, que es lo que están exigiendo en la COP26. El ministro quiso trasladar un mensaje a los principales emisores de gases de efectos invernaderos, quienes tienen que asumir su cuota de responsabilidad para poder ayudar a los países isleños como el suyo, que no tienen la capacidad financiera para asumir la mitigación y adaptación frente a la crisis climática. Bueno, República Dominicana tiene que moverse porque las informaciones que han salido de esa cumbre es de que hay comprometido billones de pesos, tanto del sector público como del sector privado, para apoyar los programas, por ejemplo, de reforestación o para detener la deforestación y para reducir también las emisiones de efectos invernaderos. Nosotros dimos las cifras aquí, no las recuerdo ahora, pero la verdad es que hay mucho dinero comprometido de parte de las grandes potencias para, de alguna manera, ayudar a combatir el cambio climático. Bueno, sí, si hay tanto dinero, están todos participando a ver qué cuánto le toca a cada quien, porque yo recuerdo que a raíz del Mitch, aquel huracán que afectó mucho a Centroamérica, hubo organismos internacionales especializados en estos temas, hicieron estudios principalmente en las zonas que más afectaban los huracanes y en consecuencia fueron auxilios y crearon programas de asistencialistas y igualmente de cómo mejorar las situaciones. Ok, y entonces creo que República Dominicana no estaba en esa lista o no estuvo en esa lista. Bueno, vamos a esperar, pero los recursos están ahí. Vamos a ver cómo se canalizan y cómo los países pueden accesar a ellos. Bueno, señores, ya nos están haciendo señas para que nos marchemos. Así que muy agradecido de su sintonía. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez. Los esperamos mañana viernes a las 6 de la tarde por Digital 15. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches.